Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ariel Sierra y bienvenidos a este espacio de El Deísmo. Hoy vamos a reaccionar a unos argumentos que da Dante Urbina, que es un apologeta católico, donde él manifiesta que él refuta al deísmo con 5 argumentos y que no solamente lo refuta, sino que lo mata al deísmo. Vamos a ver si es cierto lo que dice y estamos aquí para responder acerca de estos argumentos. Pues bien, en contra del deísmo voy a presentar 5 argumentos. Primer argumento. El deísmo resulta implausible a la luz de que el argumento teleológico, o sea, la quinta vía tomista, nos muestra que Dios debe ser un ser personal. Les explico. Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, la Prima Pars, cuestión 2, artículo 3, desarrolla las famosas 5 vías para la existencia de Dios. La quinta vía se basa en el orden de las cosas. Santo Tomás encuentra que en la naturaleza observamos una relación de medios afines, un orden de las cosas. Pero luego ve que los propios seres inanimados, como los planetas, las plantas, etcétera, inanimados como los planetas o irracionales, ¿no? Como las plantas o los animales, no pueden darse su orden a sí mismos. Por ejemplo, el planeta Neptuno no dice voy a girar describiendo una onda elíptica. No, simplemente lo hace. Entonces, en vista de que los seres de la naturaleza no pueden ellos mismos planificar su propio orden, pero tienen un orden, se sigue racionalmente que ese orden ha de ser ubicado en otro. Un ser trascendente a la naturaleza que tenga intelecto y voluntad. De tal modo que con su intelecto piense el orden y con su voluntad lo desee, de tal modo que lo imprima en la naturaleza. Pero un ser que tiene intelecto y voluntad es un ser personal. En consecuencia, se deduce que Dios existe como ordenador del universo con intelecto y con voluntad. En otras palabras, como un ser personal. Entonces, piensen lo que implica esto para el deísmo. Dios es un ser personal. Dios es un ser con intelecto y con voluntad, que puede pensar y que puede desear, así como nosotros somos seres personales. Pensar que ese Dios con intelecto y voluntad, que sabe las cosas del mundo y que tiene deseos, no se interesa en nada de eso, es irrazonable. O sea, es poco razonable pensar que un ser personal no utilice su carácter personal respecto a su creación. Entonces ya el deísmo se vuelve irrazonable o implausible, al menos, a la luz del carácter personal de Dios deducido racionalmente de la quinta vía tomista. Primero, la interpretación teleológica de Tomás de Aquino, que establece que el orden observable en la naturaleza debe ser el resultado de un ser con intelecto y voluntad, no es en sí misma incompatible con el deísmo. De hecho, el deísmo acepta la idea de un creador racional que establece las leyes naturales y el orden del universo. La diferencia principal radica en la implicación posterior sobre la relación continua entre el creador y su creación. El deísmo postula que una vez que el creador diseñó el universo con sus leyes intrínsecas y su orden, no necesita intervenir continuamente en los asuntos humanos y por lo menos no de la manera como plantea el teísmo, ni tampoco en el funcionamiento del cosmos. Esta postura se basa en la observación de un universo que parece operar de manera autónoma bajo leyes naturales consistentes y predecibles. La regularidad y la previsibilidad de estas leyes son evidencias de un diseño inicial perfecto que no requiere ajustes constantes. En cuanto a la naturaleza personal de Dios, plantear que un ser con intelecto y voluntad necesariamente debe intervenir en su creación de manera constante es en realidad una interpretación que, aunque lógica dentro de un marco teológico, no es la única posible. Tomemos por ejemplo la posición de Thomas Paine en La Edad de la Razón, donde argumenta que la magnificencia y la complejidad del universo son testamentos del poder y la capacidad del creador, pero no implican necesariamente una intervención constante. Un relojero crea un reloj con la intención de que funcione sin su constante supervisión. Eso es lo lógico, eso es lo racional, lo cual no disminuye en nada la habilidad ni la inteligencia de ese relojero. Además, considerar la posibilidad de que un ser trascendente elija no intervenir no es irracional, en cambio se ve como un acto de perfección y autosuficiencia del diseño inicial. Voltaire también señaló la importancia de la razón y la observación empírica. Un mundo que opera bajo las leyes naturales consistentes sugiere un diseño tan preciso que no requiere corrección humana. Claro, la versión antropomórfica de Dios que ofrece el teísmo sí necesita esa supervisión, sí necesita estar haciendo ajustes, sí necesita estar, como se dice popularmente, metiendo la mano en los asuntos. Ahora, la noción de que el deísmo es irrazonable porque implica un Dios no involucrado, por lo menos no de la manera como ellos lo dicen, depende en realidad del marco teológico específico que ellos manejan. Desde la perspectiva deísta, el mayor acto de amor y racionalidad de un creador es dotar a su creación de independencia y autonomía, operando bajo un conjunto de leyes naturales
coherentes y comprensibles. Eso sí es libre albedrío, no lo que se plantea dentro de las religiones. Y bien, hay que hacer una aclaración. Aunque los deístas generalmente sienten que Dios no interviene en los asuntos humanos, esto es malinterpretado en gran medida. Cuando nosotros los deístas decimos que Dios no interviene, a lo que nos referimos es que Dios no hace que nieve, ni causa una inundación o provoca una guerra, ni tampoco se coloca de un lado de algún grupo para ganar esa guerra. En realidad eso es tomado como folclore. Y también sabemos que hay grupos que dicen nosotros somos el pueblo de Dios, por lo tanto tenemos el auspicio para hacer lo que querramos, incluso genocidios. ¿Por qué? Porque según ellos, Dios está interviniendo a favor de ellos. El segundo argumento contra el deísmo es que es absurdo afirmar el deísmo a la luz del argumento del ajuste fino. ¿Para qué ajustar tan finamente el universo para que existan unos seres personales por los cuales no te vas a preocupar? Les explico esto. El argumento del ajuste fino sostiene que las condiciones del universo están ajustadas de una forma muy precisa, muy fina, de tal modo que si variasen solo un poquito, el universo dejaría de existir. Y no habría vida inteligente o interactiva como la nuestra. O bien dejaría de existir, como quedaría pues como una simple masa calorífica desintegrada, o, pudiendo existir, no habría vida inteligente e interactiva. Cuando yo digo como la nuestra, me refiero a seres que pueden pensar e interactuar. No digo que tengan que tener nuestra cara o nuestros ojos, necesariamente. Hay ateos que, de forma poco razonable, han entendido mis palabras así. Volviendo al punto, entonces. Por ejemplo, el astrofísico Roger Penrose, en su libro La mente nueva del emperador, páginas 729 a 730, establece que la probabilidad de que se cumpla la condición de baja entropía para que por azar surja vida inteligente e interactiva es 1 versus 10 elevado a la 10 elevado a la 123. O sea, es improbabilísimo, porque 10 a la 123 es un 1 seguido de 123 ceros. 10 elevado a ese número enorme va a ir en el denominador y vas a dividir 1 entre ese número absolutamente descomunal. Entonces, la probabilidad de que, considerando la condición de baja entropía, se dé esto por azar es extremadamente irrazonable. En consecuencia, se requiere lo que el propio Penrose en su libro llama una precisión divina del ajuste del universo, para que haya seres inteligentes. El punto es, a la luz de esto, ¿es razonable pensar que haya un Dios que se ocupe de ajustar tan finamente el universo para que haya seres personales y que después ni se interese por esos seres personales? Es altamente irrazonable. El argumento del ajuste fino ciertamente plantea una serie de interrogantes profundos sobre la naturaleza del universo y la posibilidad de una existencia de vida inteligente. Ahora bien, la conclusión de que un ajuste tan preciso requiere necesariamente un cuidado continuo por parte de un ser divino es una interpretación específica que no necesariamente sigue de manera lógica. Desde la perspectiva de esta, la idea de un universo ajustado finamente para permitir la existencia de vida inteligente se interpreta de manera diferente. En primer lugar, el deísmo no niega la posibilidad de un creador que establece las leyes y condiciones iniciales del universo de una manera precisa y exacta. Todo lo contrario, defiende esa posición. La precisión y la complejidad que nosotros observamos en el universo son vistas como evidencia de una inteligencia subyacente en su diseño original. Pero la interpretación de un ajuste fino no necesariamente implica una intervención constante, minuciosa, detallista, tomando partido en los asuntos de la humanidad, incluso de la misma creación, por parte de ese creador. En lugar de eso, lo que vemos es que el creador estableció el universo con tales condiciones iniciales de que la vida inteligente pueda surgir naturalmente a lo largo del tiempo y del desarrollo del cosmos. Esto no requeriría una intervención continua, sino más bien una acción inicial inteligente y calculada. Además, la noción de que un ser divino debería preocuparse por los seres personales que surgen dentro de su creación es cuestionable. Desde una perspectiva de el hecho de que surja vida inteligente dentro de un universo ajustado finamente, lo que se considera realmente que es un plan original del creador. La creación de seres con capacidad de pensamiento y libre albedrío son vistos como un acto de generosidad y creatividad por parte del creador. Todo lo contrario, nos dotó de esa libertad y ese es un don y un privilegio enorme que este creador otorga a su creación. Así que eso de que Dios necesariamente tiene que intervenir y que tiene que estar participando continuamente de los asuntos individuales de cada ser, cuestionable. Y tampoco tiene que permitirse ver que sea obligatorio, que tendría que ser así. El tercer argumento contra el deísmo es que, pues también resulta absurdo porque afirma la existencia de Dios. Y Dios, si existe, necesariamente debe ser moralmente perfecto. Y un ser personal que no se interese por nosotros ni haga nada, no sería moralmente perfecto. O sea, piensen en esto. El deísta afirma que Dios existe. Pero Dios, por definición, es un ser perfecto. Y ya hemos demostrado racionalmente que Dios es un ser personal. Un ser personal que sea perfecto tiene que ser moralmente excelente. O sea, tiene que tener toda excelencia moral. Ahora bien, si hubiese un ser perfecto con excelencia moral que crea el mundo y no se interesa para nada por él,
pues vamos, o sea, ¿qué excelencia moral es esa? No tendría excelencia moral y no sería Dios. Pero como el deísmo afirma la existencia de Dios, no puede llegar a la conclusión de que no sea Dios. Dios tiene que ser Dios. En consecuencia, por la excelencia moral, el deísmo se hace, por la excelencia moral de Dios, el deísmo se hace implausible. El argumento de Dante se basa en la premisa de que un ser moralmente perfecto debe necesariamente intervenir en su creación de manera constante y directa. Pero, nuevamente, esta es una interpretación específica de lo que significa ser moralmente perfecto y no es la única posible. Primero, el deísmo no niega que Dios sea un ser moralmente perfecto. Más bien, el deísmo sostiene que la perfección moral de Dios no requiere una intervención constante en los asuntos humanos. Un ser moralmente perfecto puede crear un universo con leyes naturales y coherentes y permitir así que los seres dentro de ese universo ejerzan su libertad, su libre albedrío. De hecho, permitir que los seres humanos actúen libremente es visto como una manifestación de respeto y dignidad hacia la creación. En segundo lugar, considerar que la intervención constante es necesaria para la perfección moral presupone que la no intervención es inherentemente inmoral o indiferente, pero es todo lo contrario dentro de la perspectiva deísta. Lo que vemos es que Dios dotó al universo de todas las herramientas necesarias para que los seres inteligentes prosperen y encuentren su propio camino. Esa no intervención no indica una falta de cuidado, todo lo contrario, una confianza en la capacidad del diseño inicial y en el potencial de la creación. Además, la moralidad no necesariamente implica una intervención directa en cada detalle minucioso en la vida de los seres humanos. Hay personas que dicen, Dios mío, ayúdame a ganar el examen, y no estudian. Resulta que hacen el examen de selección múltiple y empiezan a hacer al azar las respuestas, gana el examen, entonces, ay, Dios me ayudó para ganar el examen. Entonces Dios interviene de manera minuciosa en detalles tan minucios como esos, pero asuntos mucho más grandes como el hambre en el mundo, como las dificultades de la guerra, entonces Dios no interviene. Es más, este punto que Dante da acerca de la moralidad de Dios y que es cuestionable en el deísmo, en lugar de ir en contra del deísmo, va en contra del teísmo y de las religiones, en este caso incluso de lo que enseña la Biblia. En la propia Biblia nosotros encontramos relatos donde Dios ordena acciones que son consideradas moralmente cuestionables o incluso son abominables, tales como genocidios, esclavitud y otros actos violentos. Desde una perspectiva deísta es razonable cuestionar la moralidad de un ser que se presenta en la Biblia y que ordena actos tan despreciables como esos. Si aceptamos la premisa de que Dios es moralmente perfecto, como defiende el deísmo, entonces estas representaciones bíblicas están en conflicto con esa perfección moral. Por lo tanto, los deístas concluimos que las escrituras humanas, incluyendo la Biblia y el Corán, que puedan ser tomadas como descripciones infalibles del carácter y las acciones de Dios, es todo lo contrario. Además, nosotros los deístas sostenemos que la moralidad no necesita ser revelada a través de textos religiosos específicos. En cambio, la moralidad puede ser discernida a través de la razón, la empatía y la observación del mundo natural. Thomas Paine decía que la palabra de Dios se manifiesta en la creación misma y que la naturaleza y la razón son las verdaderas guías para comprender la moralidad divina. La posición que defiende el deísta de que Dios, tras haber creado el universo con leyes naturales precisas y justas y que no interviene constantemente de manera recalcitrante, lo que apunta realmente es que es una afirmación de que los seres humanos tienen la responsabilidad de actuar moralmente sin la necesidad de intervenciones divinas explícitas. En otras palabras, la capacidad de actuar moralmente y la responsabilidad de hacerlo recae en la humanidad misma. Los textos religiosos muestran casos y ejemplos de moralidad muy cuestionable. No es solamente ver los casos de David, de Abraham, de Samuel y de varios hombres que se manifiestan como hombres de Dios que actúan de una manera detestable, que atenta incluso contra los mismos mandamientos que Dios, según los mismos libros, está dando. También vemos a un Dios que manda espíritus de mentiras, que engaña a un rey para que lo maten, que manda a un profeta que le pega a otro, y como este profeta se niega a que le pegue, entonces lleva a la muerte a ese profeta que no obedeció la orden de pegarle a otro. Eso es irracional y eso es inmoral. En un próximo video daremos más detalles acerca de este tema. El cuarto argumento en contra del deísmo sería el trilema de Lewis. El solo trilema de Lewis ya de por sí le da muerte al deísmo. ¿Por qué? El trilema de Lewis es un argumento para mostrar que Cristo es Dios encarnado, que Jesús es Dios encarnado. Ahora bien, ¿qué sostienen los deístas? Que Dios existe pero no interviene en el mundo. Pero yo les pregunto, ¿qué intervención más grande puede haber que el hecho de encarnarse? O sea, es una intervención gigante, la más grande de las intervenciones, Dios mismo encarnándose y entrando en el mundo.
No puedo desarrollar aquí con detalle el argumento del trilema Lewis. Ustedes pueden buscar en YouTube un video titulado así, el trilema Lewis, Dante Urbina, pongan en YouTube y pueden escuchar una conferencia entera al respecto. Es un argumento racional basado en la historia para demostrar que Jesús es Dios. Pero resumiéndole la estructura, es que, dada la fiabilidad de los documentos del Nuevo Testamento, la fiabilidad histórica, lo cual se puede argumentar racionalmente, tenemos que, entre las palabras históricas de Jesús, ¿no?, que fue un personaje histórico que realmente existió y dijo de forma históricamente fiable ciertas palabras recogidas en los evangelios, tenemos que él hizo reclamos de divinidad, afirmó ser Dios. Dios encarnado. Ahora bien, eso deja dos posibilidades, que eso sea verdad o que sea mentira. Si es verdad, entonces Cristo es Dios encarnado y el deísmo es falso porque ya Dios hizo la intervención gigante de encarnarse. Ahora, si es mentira, hay dos posibilidades, que Jesús sepa que era mentira, o sea, que él decía que era Dios encarnado, pero a sabiendas él sabía que eso era falso, o que Cristo haya dicho que era Dios encarnado creyéndoselo cuando era falso. Si Jesús lo dice sabiendo que es falso, sería un grandísimo mentiroso. Y si lo dice creyendo que es verdad, sería loco. Por ejemplo, yo, si les dijese que yo soy Dios encarnado, ¿qué pensarían de mí? Y si yo me lo creo de verdad, pensarían que estoy loco. Basta que yo les diga que soy Napoleón Bonaparte y si me lo creo de verdad, pensarían que soy loco, con más razón si no dijese que es Dios. Pero no parece razonable sostener que Jesús haya sido un loco. La agudeza mental, alineada al contexto, y el equilibrio que supo mantener y cómo gestionar las cosas a lo largo de su ministerio público, hacen irrazonable plantear que sea un loco. Sería una locura decir que Jesús fue un loco. Luego, que sea un mentiroso es altamente implausible, porque Jesús, precisamente por sostener que él era Dios encarnado, fue llevado a la muerte de cruz por el cargo de blasfemia. Ahora bien, si él sabía que eso era mentira y se dejó matar por eso, tendríamos que decir que es un grandísimo tonto. Por ejemplo, si yo me dejase matar por sostener que 1 más 1 es 3, cuando yo sé que no es 3, tendría que ser un grandísimo tonto. Pero no es razonable plantear que Jesús sea tal cosa. La evidencia de su inteligencia es patente. En consecuencia, que sea un loco, que sea un mentiroso, son opciones irrazonables, y la única opción razonable que queda es que Jesús sea quien dijo ser Dios encarnado. Aquí Dante se encarga de decir que su punto número 4 no solamente refuta del todo el deísmo, sino que mata al deísmo. Veamos si es cierto. El trilema de Lewis es un argumento interesante y ha sido debatido extensamente tanto por creyentes como por críticos, pero desde una perspectiva deísta nosotros podemos abordar este argumento de varias maneras. Primero, la premisa del trilema de Lewis depende en gran medida de la fiabilidad histórica y literal de los evangelios del Nuevo Testamento. Desde un punto de vista deísta, nosotros que vemos que sí es posible cuestionar esa fiabilidad. Los evangelios fueron escritos décadas después de la muerte de Jesús y, como todo texto histórico, contiene interpretaciones, embellecimientos y errores humanos. Como deístas, nosotros tendemos a confiar en la razón y la observación directa del mundo natural más que en textos religiosos específicos que consideran productos de su tiempo y contexto cultural. Segundo, los argumentos de Lewis presentan un falso dilema al reducir las opciones a solo 3, que Jesús fue mentiroso, o lunático, o realmente Dios encarnado. Pero existen otras posibilidades. Por ejemplo, Jesús pudo haber sido un maestro espiritual profundamente influenciado por su contexto cultural y religioso, cuyas enseñanzas fueron posteriormente reinterpretadas o exageradas por sus seguidores. También es posible que algunas de sus declaraciones sobre su divinidad hayan sido entendidas de manera metafórica o simbólica en lugar de literal. Es más, no hay un solo texto en la Biblia donde palabras de Jesús digan yo soy Dios. Eso no existe. Y los textos que supuestamente dan a entender que lo dicen, en realidad cuando se analizan en su contexto no hay tal cosa. Por ejemplo, cuando Felipe le pregunta muéstranos al Padre, Jesús le dice tanto tiempo he estado con ustedes y me pides muéstranos al Padre, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Aquí dicen que Jesús está afirmando que Él es Dios, pero no es cierto. En el versículo siguiente dice ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que Jesús está manifestando es la creencia de que Dios habita dentro de nosotros y que cuando nosotros actuamos con una vida correcta, bajo principios, bajo valores, dentro de una ética profundamente especial, estamos reflejando a Dios. Reflejamos a Dios con nuestros actos. Y bien, que se diga que Dios interviene en el mundo mediante una encarnación específica contradice la concepción de un creador que establece un universo autónomo bajo unas leyes específicas. El deísmo no niega la existencia de un creador, lo que niega es la necesidad de intervenciones constantes, estrictas o específicas en el mundo después de su creación inicial. Así que el argumento del trilema de Lewis, al centrarse en la naturaleza de Jesús, no aborda esta cuestión fundamental de la relación continua entre el creador y su creación. Cuando nosotros consideramos la moralidad y las acciones atribuidas a Dios en los textos bíblicos, esto se vuelve problemático. La moralidad divina debe ser coherente y universal, no sujeta a las acciones caprichosas y a veces inmorales que se describen en ciertos textos religiosos. Por lo tanto, la interpretación de la encarnación de Dios en la figura de Jesús, tal como se presenta en la Biblia, no es vista como una intervención creíble o necesaria desde la perspectiva deísta. El quinto y último argumento en contra del deísmo es el tema de los milagros. Los milagros. Basta que se pueda demostrar razonablemente un milagro, basta con uno para que el deísmo sea falso.
Basta un caso para quebrar el deísmo, porque implicaría una intervención divina sobre el mundo. En particular, yo defendería el milagro de la resurrección de Cristo. De nuevo, no me puedo explayar aquí explicándoles todo el argumento de la resurrección de Cristo, pero ustedes pueden poner en YouTube Dante Urbina, resurrección de Cristo, y encontrarán mis desarrollos al respecto. Pero dicho muy simple, nosotros tenemos un conjunto de hechos históricos bien establecidos que admiten incluso académicos ateos o agnósticos anticristianos en torno a la resurrección de Cristo. Hechos como que la tumba fue encontrada vacía, que fue encontrada vacía por mujeres, que los discípulos tempranos reportaron tener experiencias de haber visto a Jesús resucitado, y que durante la primera mitad del propio siglo I hubo cristianos que sostuvieron esta creencia de Cristo resucitado y fueron perseguidos y hasta algunos eventualmente tuvieron que dar su vida por esa creencia. Son 4 hechos bien establecidos en torno a la resurrección de Cristo. Ahora, ustedes pueden intentar distintas teorías para explicar estos hechos. Pueden decir, las mujeres se robaron el cuerpo, o Jesús solo se desmayó en la cruz, pero después en la tumba se despertó y salió. O pueden decir, en realidad todo fue un engaño, que los apóstoles se reunieron e hicieron un conclave para decir que van a engañar a todas las personas haciendo creer que Jesús había resucitado cuando ellos sabían que no. O otra opción sería que Jesús de verdad resucitó. Lo que les puedo decir es que a nivel de análisis racional, la única opción verdaderamente razonable para explicar esos 4 hechos es que Cristo verdaderamente haya resucitado. Las otras opciones son irrazonables. Repito, no me puedo explayar en explicar el detalle de por qué cada una de estas opciones es irrazonable. Hay videos míos al respecto, o lo pueden ver desarrollado también en detalle en mi libro ¿Cuál es la religión verdadera?, publicada en 2018. En la parte 2, capítulo 3, en la sesión de objeciones, analizo cada una de las teorías alternativas para explicar estos hechos en torno a la resurrección de Cristo y muestro por qué tales hipótesis son irrazonables. En consecuencia, si es cierto que se ha dado un milagro tan gigante como la resurrección de Cristo, se sigue que el deísmo es falso. El quinto argumento de Dante son los milagros, y toca particularmente lo de la resurrección de Cristo. Este tema es uno de los más debatidos durante la historia de la humanidad, y vamos a dedicar un video específico para hablar acerca de la resurrección de Jesús. Pero de todos modos vamos a abordar el tema de los milagros en general. Primero, la afirmación de que un solo milagro demostrado sería suficiente para refutar el deísmo depende de la aceptación del testimonio histórico como evidencia indiscutible. Nosotros nos basamos en la razón y en la observación del mundo natural, por lo tanto somos escépticos en cuanto a eventos sobrenaturales y sobre todo ante la transmisión de eventos que son transmitidos de una manera antigua y que también han sufrido por adulteraciones. La resurrección de Cristo es un tema central dentro del cristianismo, pero la resurrección literal no es la única interpretación que se le dio en los inicios del cristianismo. También tenemos que depender de lo que significa milagro. La palabra milagro viene del latín mirari, que significa asombro o asombrarse. Entonces, un acto que provoque un asombro se puede considerar como un milagro. Los milagros en realidad pueden ser vistos de esta manera. Ahora bien, el deísmo sostiene que si un creador diseñó el universo con leyes naturales precisas, estas leyes son suficientes para explicar todos los fenómenos sin necesidad de intervenciones sobrenaturales posteriores. La creación de un universo autónomo y autosuficiente es un acto de perfección divina. Cuando se habla de milagros sobrenaturales, se interpreta en realidad como una indicación de imperfección en el diseño inicial. Y Dante termina diciendo que lo que Jesús decía era cierto porque él lo creía, o la interpretación que se dio al cristianismo a las palabras de Jesús, o que la gente haya muerto por Jesús porque consideraban que defendían la verdad, que eso necesariamente indica que es verdad, eso también es cuestionable. Hay muchos ejemplos históricos de personas dispuestas a morir por sus creencias fervientes y que no necesariamente están basadas en hechos objetivos, sino precisamente en experiencias subjetivas y convicciones profundas. Por ejemplo, los cátaros. Los cátaros eran una secta cristiana considerada herética por la Iglesia Católica. Creían en la dualidad entre el bien y el mal y rechazaban muchos de los dogmas de la Iglesia Católica. Muchos cátaros prefirieron morir en lugar de renunciar a sus creencias durante la Cruzada Albigense y la posterior Inquisición. Así que si utilizamos la idea que da Dante, o el argumento que da Dante de que morir por algo que se considera una verdad, entonces tendríamos que decir que los cátaros también defendían la verdad y que lo que ellos decían era la verdad. Otro ejemplo, los templarios en el siglo XIV. Los caballeros templarios fueron una orden militar cristiana acusada de herejía y disuelta violentamente por el rey Felipe IV de Francia. Muchos templarios fueron ejecutados por negarse a abjurar de sus creencias y aceptar las acusaciones en su contra. Otro ejemplo, Jim Jones y el pueblo de Yellowstone. Jim Jones, líder del culto del templo del pueblo, convenció a más de 900 de sus seguidores a cometer suicidio masivo en Johnstown, Guyana. Los miembros del culto creían en las enseñanzas apocalípticas y las promesas de Jones, lo que llevó a ese trágico evento. Entonces, como ellos murieron creyendo que era la verdad, entonces ¿era verdad lo que Jim Jones decía?
Y un último ejemplo, Heaven's Gate. En 1997, los miembros del culto de Heaven's Gate, liderados por Marshall Applewhite, creían que un ovni los llevaría a un nivel superior de existencia. En 1997, miembros del grupo cometieron suicidio en masa, esperando ser recogidos por una nave espacial. Entonces, Dante, aplicamos el mismo principio de que creer en algo y morir por algo que se considera como una verdad, ¿lo hace inmediatamente que sea una verdad? ¿Lo aplicamos para Heaven's Gate? Dante Urbina lanza sus 5 argumentos pretendiendo que va a refutar al deísmo o incluso matarlo, pero si analizamos los 5 argumentos en detalle y entendemos realmente la cosmovisión del deísmo, vemos que es todo lo contrario. Antes, varios de esos argumentos que él da van en contra del teísmo y de su propia religión. Nos vemos en una próxima oportunidad. No olviden suscribirse, seguirnos y compartir nuestros contenidos para conocer más acerca del deísmo.